la ciudad de La Plata y el próximo viernes a las 5 de la tarde va a estar llegando a la ciudad el dirigente Jorge Altamira para brindar una charla, ¿sí?, con su mirada sobre, bueno, el diagnóstico y por supuesto las salidas para esta crisis con una mirada desde la izquierda. Y justamente en línea está Jorge Altamira para charlar con nosotros y adelantarnos algo del contenido de este encuentro. Jorge, bienvenido. Maxi Pérez y Agustina Arcuri te saludamos desde acá. ¿Qué tal? Un saludo a los dos. Gracias por la invitación. No, importante para conocer, bueno, cuál es tu mirada sobre esta situación compleja, difícil que atraviesa la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, donde además lamentablemente pareciera que las salidas emergentes son, o por lo menos las que más protagonismo tienen, son por derecha, ¿no? Algo que es una novedad en el escenario político nacional. Bueno, voy a tomar este final. Son por derecha en apariencia. Porque el estado político de derecha es también terminal como la crisis del gobierno. Y lo ocurrido en estos últimos días entre Carrió, Patricia Bullrich, Macri y los radicales es impresionante. Es una coalición a punto de romperse. Y además, uno de los motivos que apuntan en esa dirección es el cortejo que estaría haciendo Massa, nada menos que a la coalición macrista, con independencia de que lo aparte a Macri de estas maniobras. De manera que, cuidado con lo que es una apariencia de lo que es efectivamente la realidad, porque los verdaderos protagonistas en este momento son, de un lado, los grandes capitales financieros que apoyan a Massa, y de otro lado las movilizaciones populares, las luchas en la salud, en la educación, en numerosas fábricas, el problema de las paritarias, los salarios, etcétera. Y este movimiento de los trabajadores se coagula, y estoy seguro que se va a coagular, no veo que haya ninguna chance para una salida de derecha. ¿Y cuáles son las posibilidades para una salida por izquierda, por una salida obrera de la crisis que contemple a los trabajadores, los desocupados, los movimientos sociales? Bueno, mire, el elemento dinámico es el derrumbe del gobierno, es la insolvencia del Estado. ¿Qué quiero decir por dinámico? Es lo que moviliza a todas las clases sociales, los que la lleva a preocuparse, los que los lleva a intervenir, lo que los lleva a actuar. Es decir, no es una agitación política exterior a esta crisis lo que está movilizando a una parte importante del pueblo, y lo que lo va a movilizar mucho más, porque veamos que Massa es la última carta que tiene el gobierno. Massa está haciendo el último esfuerzo por evitar una devaluación descontrolada poder hacer, digamos, como cuando se desarma una bomba por parte del Departamento de Explosivos de la Policía, hacer una explosión controlada, es decir, una devaluación que no desborde ciertos parámetros económicos. Por ahora no le va bien. Las medidas que ha tomado últimamente es increíble para obtener $1.000 millones o 1.500 millones de dólares, con el argumento de que quiere reforzar la reserva del Banco Central. Lo que ha hecho es endeudar más todavía al Estado, que tiene una deuda de $500.000 millones de dólares, si usted computa las del Banco Central, provincias, Estado Nacional, empresas, etcétera, que no puede pagar, y que en la medida que aumenta la tasa de interés es cada vez más imposible de pagar, y si hay una devaluación por todo lo que importa el endeudamiento en dólares, también es imposible de pagar. Es decir, acá hay que reconocer que el Estado capitalista se ha quebrado y que las soluciones para resolverlo no las ha dado Macri cuando era gobierno, y ahora no las está dando el Frente de Todos. Este es el elemento dinámico de la situación, en donde la tarea que debe jugar la izquierda es la de ofrecerse como una alternativa para que la clase obrera misma intervenga como factor político.
porque usted ve que todas las clases sociales intervienen como factor político, se reúnen con el gobierno, lo presionan en la mesa de enlace, las cerealeras, el Fondo Monetario Internacional, y la clase obrera no lo puede hacer porque su representación formal, que es la burocracia sindical de la CGT, es una pata del gobierno, y está más interesada en preservar la vida de este gobierno que el bienestar y los salarios de los trabajadores. Entonces, nuestro llamado a una convocatoria de un congreso de luchadores, de un congreso obrero, es, de un lado, impulsar las luchas por las reivindicaciones por las que están peleando los trabajadores, y de otro lado, presentar a la sociedad un programa político que diga, este es el programa de la clase obrera, porque el programa de la izquierda no puede funcionar nunca si no es asumido por una clase social, que es la clase trabajadora, como los programas de los demás partidos empiezan a tener alguna vigencia y es asumida por los grandes monopolios económicos. Jorge, yo entendí el diagnóstico, pero cuando vamos al poroteo electoral, y voy a ser claro y directo, es decir, los Spert y los Milei suman más que la izquierda. Sí. Bueno, eso dicen las encuestas, pero las encuestas siempre... No, dicen los resultados de las últimas elecciones, no las encuestas. Ah, también, sí. Sí, un poquito más en las últimas elecciones, pero las últimas elecciones con su resultado marcaron el comienzo de este derrumbe. A ver si yo le trato de explicar. Yo no estoy negando ni las encuestas, ni que Macri aparece con mayores chances o lo otro. Yo le digo que todo esto es la apariencia de la situación. ¿No es cierto? Si esto mismo ocurriera en Estados Unidos, le podría decir, bueno, el próximo presidente va a ser tal tipo de la derecha. Pero no ocurre en Estados Unidos. Claro. Y hasta me atrevería a tener cuidado con el propio Estados Unidos por el nivel de crisis política que tiene y las guerras en las que se ha metido. Pero acá, la derecha está en crisis. La derecha no ha presentado ningún programa. La derecha no habla de la devaluación que propone. No lo habla porque no la vota nadie. Sí, sí, es cierto que la mayoría, por no decir todos los analistas políticos que reconocen que hoy la oposición de Juntos por el Cambio tiene muchas chances, dicen, pero ojo que no es un escenario cerrado, no es que el próximo presidente sale de ahí, es escenario abierto, hay un abanico de posibilidades, de crispación, no es que está todo definido. Mire, déjeme señalar una cosa, un periodista que tiene un programa de televisión, un día, hablando de encuestas, señaló una cosa muy interesante. Le preguntaron a los que querían votar a Milei sobre una serie de asuntos. ¿Mantenemos los planes sociales? Sí. ¿Reducimos las jubilaciones? No. ¿Aumentamos los salarios? Sí. Es evidente que acá hay una contradicción. Sí, claro. Porque quiere liquidar todo. Eso se completa con hay que achicar el gasto del Estado, sí, también, ¿no? ¿Cómo hacemos para achicar el gasto del Estado? Hay algo que no cierra. Claro, se da cuenta, porque también se puede llegar a estar de acuerdo con achicar el gasto del Estado, pero ¿a quién se lo achicamos? Claro. Porque el grueso del gasto del Estado son los intereses de la deuda. Ojo, ahí está todo el problema. Son 500.000 millones de dólares, mucho más que el PBI de Argentina. Claro. Además con un país que no tiene ningún tipo de financiamiento. Y además que es una deuda que ha crecido desde la década del 70 hasta ahora de 4.000 millones de dólares a 500.000 millones de dólares. Porque, ¿y cómo se encara? Sin la contrapartida, permítame, sin la contrapartida de ningún proceso industrial. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Lógico, porque una deuda que financia un desarrollo tecnológico, etcétera, ¿quién la paga? La paga el propio desarrollo. La pagan las ganancias y todo lo demás. Entonces, usted tiene una sociedad capitalista quebrada, que naturalmente el capital quiere pagarle la factura de una salida a la quiebra a los trabajadores, pero la factura es elevadísima. Entonces estamos ante una confrontación enorme en la cual esto de las encuestas no lo pueden reflejar de ninguna manera, porque inclusive nadie sabe siquiera cuándo van a ser las elecciones, ni siquiera el régimen electoral. Los diarios están hablando de que el Frente de Todos quiere suspender las PASO. Y además las PASO se han transformado. Es interesante la historia de las PASO, porque las inventaron. La inventó Duhalde, cuando estaban divididos todos, peronistas, radicales, etcétera,
Entonces hubo una elección con 6 candidatos, una división tremenda, inventó las PASO para que por ley los partidos se unan, por ley. Y ahora resulta que como las PASO son 2 meses o 3 meses antes de las elecciones generales, el resultado de las PASO ya determina el resultado de las generales, y eso provoca un periodo de tiempo de crisis, como ocurrió cuando ganó Alberto Fernández, que es insostenible. Entonces, eliminemos esto que es una bomba de tiempo. Estamos hablando de candidaturas cuando todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones, ni siquiera el régimen electoral, porque si Massa le va mal, las elecciones van a ser en 90 días, o tendrá un gobierno provisional que tratará de durar hasta octubre, pero serían condiciones insostenibles esa situación. Si la pensamos en estos términos, algunos juicios que ahora estamos intercambiando son prematuros. Uh-huh. Te quería preguntar cómo se encara el nivel de desregulación que hay, sobre todo con las grandes empresas. Digo, hoy parte de la marcha, parte de la movilización, de las movilizaciones o marcha y contramarcha que hay hoy, coinciden en que hay principios especulativos puestos al servicio de algunas grandes firmas, en un Estado que está completamente desregulado en materia económica. ¿Cómo se corrige o de qué manera, es decir, se transforma esa realidad, por ejemplo, de aumento de precios sin motivo, de castigo permanente al bolsillo del laburante de parte de las compañías? Pero eso está armado, esto es una estructura. Lo que usted está señalando es correcto, porque contra lo que dice cierta prensa, efectivamente es una especulación feroz, pero está armado adrede, nadie la quiere desmantelar porque es un negociado. En medio de este derrumbe hay un negociado. ¿Cuál es? Las firmas manufactureras de Argentina importan el dólar de 138, 140, pero cuando luego tienen que, elaboran el producto que van a vender, el producto que van a vender, el precio lo toman por el mercado paralelo. ¿Cuál es la prueba de esto? Que el día que cayó Guzmán o que renunció Guzmán, inmediatamente los precios se fueron al diablo, por eso tuvimos un índice tan enorme en julio, debido a que el dólar paralelo se devaluó. Ahí usted tiene una relación perfecta. Se devaluó el dólar paralelo y se disparó la inflación. El dólar oficial quedó ahí. Entonces, mire, es el negociado que hay. Toda la brecha cambiaria es un negociado para las empresas. Es decir, son parte de sus ganancias especulativas, ganancias que no tienen que ver con el costo de producción con relación a un precio relativo a ese costo de producción. Y este sistema es el que quiere preservar Massa y quería preservar Guzmán, etcétera, porque gracias a este sistema perverso hay reactivación en la Argentina. Uh-huh. Claro, con ese nivel de ganancia, las empresas siguen desarrollando su producción, etcétera, y se está evitando una recesión. Ahora, con ese nivel, la inflación se va a ir a un punto enorme, va a haber una lucha por los salarios de un alcance superior al de ahora, y este negocio va a terminar en lágrimas para los empresarios y en una lucha muy profunda del trabajo. Pero bajo el capitalismo, en las crisis es cuando más ganan los capitalistas, no cuando pierden, cuanto claro, más ganan, porque explotan estos desniveles, lo que los economistas del sistema llaman precios relativos, lo explotan para acrecentar sus ganancias nominales. Uh-huh. Contame, el viernes la charla es a las 5 de la tarde, ¿dónde es este encuentro del cual vas a participar? Bueno, qué lástima, no tengo presente en este momento, qué lástima que no, a ustedes lo no buscamos nosotros, despreocupate. Bueno, no tengo presente en este momento, bueno, con tantas cosas que hay, no tengo presente bien, pero forma parte de una campaña política. Exacto, sí, una campaña política, como ustedes me preguntaban antes, ¿qué estamos haciendo? Forma parte de una campaña política dirigida a introducir en la crisis a un protagonista nuevo, político, porque la clase obrera no es nueva, pero hasta ahora su representación en algunas ocasiones, en la mayoría, se ha transferido al peronismo,
y el peronismo está trabajando para los grandes capitales, para mayor endeudamiento, para este negociado entre el oficial y el etcétera, y el paralelo. Y con la subida de masa se ha producido un cambio enorme, porque en la práctica él está ocupando el rol que debiera estar ocupando o el jefe de gabinete o el presidente de la República. Claro. Entonces usted ve que esto es un principio de disolución del gobierno actual. A través de él mismo se ve ese proceso de disolución. Entonces esto va a obligar a los trabajadores a repensar toda su actuación política. Y esto es un fenómeno fantástico en Argentina, porque por fin se construirá una clase obrera independiente. El encuentro es en Diagonal 73 entre 10 y 11 el próximo viernes a las 5 de la tarde. Jorge, gracias por estos minutos. Bueno, muy bien, le agradezco una vez más la invitación y la charla, gracias. Un fuerte abrazo. Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, sí, ex titular del Partido Obrero también.